Herrera, pasan cosas. para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿es acá? Sí, sí, sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Desde siempre en este espacio recordamos que la puja central, desde la imposición del capitalismo y sobre todo desde la revolución industrial, la puja, digo, es aquella en la que unos pocos se apropian del trabajo de las grandes mayorías. Nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, esos pocos renuevan una y otra vez y con sofisticada astucia la táctica que les otorgaría la continuidad de su eterno saqueo. La tensión permanente entre capital y trabajo, después de la simbólica caída del muro de Berlín, dibujó en el horizonte la victoria del bando saqueador como supuesto profeta o redentor del bienestar. La realidad es que la promesa de ese bienestar resultó como la adoración al becerro de oro, es decir, la malversación del contrato social, representado simbólicamente en las bíblicas tablas de la ley. Pasadas casi 4 décadas de consolidada la democracia liberal de mercado, vuelve a la superficie la contradicción de un sistema que, lejos
de brindar un piso razonable de bienestar, profundiza la desigualdad y nos muestra la inviabilidad de la mercadocracia. Es cierto que hoy los saqueadores de siempre gozan del poder de la comunicación para disciplinar y someter. Pero no es menos cierto que el avance tecnológico les resta consumidores que les permitan seguir acumulando, y menos aún con el juego de la especulación financiera. Lo peligroso de estas tensiones es la falta de razonabilidad del capital como moneda de poder y la pobreza intelectual de los capitalistas, que hoy tienen a su alcance los botones rojos para borrar todo vestigio de humanidad en el planeta. Somos muchos que, más allá de la nostalgia de la lucha por la igualdad, pensamos y sentimos que no todo está perdido. Y aunque fuera del aire lo de todo está perdido o no perdido, se presentó como un debate con el invitado de hoy. Está aquí a mi lado, y gracias por venir, Ernesto Jauretche. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo. Está con una fuerte gripe, pero me dijo, te prometí venir, y vine. Así que bueno, le vamos a perdonar el estornudo, le vamos a preguntar, le vamos a perdonar la tos. ¿Sí? Vos sabés que yo hice radio muchos años y había un pedal abajo. Sí, que cortaba la transmisión. Se silenciaba el micrófono. Cuando tosía o estornudaba el invitado, se apretaba el pedal y no se veía ningún. Pero esa era la época que era la radio a cuerda, seguramente. Más o menos, ¿no? Más o menos. Bueno, claro. Ernesto desarrolló una extensa militancia política, quienes lo conocen, bueno, quienes no lo conocen, esa es la cuestión. Fue miembro del Consejo Nacional del Partido Justicialista, fue militante de la Resistencia Peronista, dirigente de la Juventud Peronista, funcionario provincial del gobierno de Cámpora. Después de breves estancias en España y Brasil, se exilió finalmente en 1980, participó en la realización de la película Cazadores de Utopías, escribió el texto de investigación histórica No dejes que te la cuenten, porta un apellido sobrino de Arturo Jauretche, y fuiste también parte de Montoneros, ¿no? En algún momento de tu historia. 4 o 5 años de mi vida fui montonero, efectivamente. Ajá. Es decir, que estás demonizado. No me arrepiento. Sos un fantasma. Tampoco me arrepiento de ser demonio. Fue una conversación muy interesante la que tuvimos hace un ratito aquí en el bar, en Don Paco. La gastamos. ¿Sí? En Pacos, el bodegón de abajo, de aquí de la radio, donde nos encontramos con Ernesto, y Ernesto me decía, el peronismo está muerto. Y yo decía, no, pero pará, ¿está muerto el peronismo? De ninguna manera no está muerto. Los mitos son mitos fundantes. Y el peronismo es un mito fundante, pero no deja de ser un mito. El mito está sostenido por Perón, como otros mitos están sostenidos por hombres de la época en que se fundaron los mitos, por los griegos en esa época. Y bueno, como tal, hay un solo Mesías, se llama Juan Domingo Perón, hay una sola religión. ¿No hubo apóstoles? No hubo apóstoles. No hubo apóstoles. Pero no dejó crecer ni el pasto a su alrededor. Pero y además el que lo molestaba nos llamaba a la izquierda para que se lo sacáramos de encima. Ernesto, ahora vamos ahí un poquito más ahí en serio, aunque la política no nos da lugar para hablarla en serio. Yo creo que hay un grado hoy particularmente de sátira en esta política que estamos viviendo, en esta forma de hacer política que no es la que conocemos. No, es la que nos quieren imponer. Ajá. Pero es un momento absolutamente estratégico para la historia de Argentina. ¿Vos lo ves así como un momento crucial? Es un poco de lo que hablábamos afuera en el café. Es un momento bisagra. Es el momento aquel en que, voy a repetir las reconocidas palabras de Gramsci, en que lo que muere no termina de morir y lo que nace no termina de nacer. Sí, está claro que aquí se muere no solamente en la Argentina un mundo, en el planeta se muere un mundo. Hay toda una nueva correlación de fuerzas, hay toda una nueva manera de pensarse a sí mismos y de pensar la humanidad. Hay una manera completamente distinta de escribir la historia.
Hay una manera distinta de interpretar la historia, el pasado de la historia. Y ejercer la política hay una manera también distinta. Y por distinta. supuesto, la política no tiene otra alternativa que adaptarse y formar parte de esa tremenda conmoción que está sufriendo hoy día el ser humano. Me dijiste también tomando el café que teníamos que desaparecer, no en términos malos, ¿no? Lo decías en términos de nuestra generación. Feísima la palabra. Sí, es cierto. Bueno, tiene que morir nuestra generación. Un poco como el tránsito en el desierto, ¿no? 40 años en el desierto para que ninguno que haya sido parte de la historia anterior pueda construir algo nuevo, ¿no? Yo creo que nos faltan 3 generaciones para construir algo nuevo. Que se termine la mía, la nuestra. Sí. Bueno, yo soy un sobreviviente de la nuestra, porque hoy día prácticamente no me quedan amigos ni compañeros. Estoy más solo que... Pero disimula bastante bien, porque de sobrevivencia no tenés nada, tenés una lucidez. Eso decía un viejo amado, que yo quería muchísimo, que era el viejo Levenson. Ajá. El que había sido, bueno, el viejo comunista, que se hizo peronista y qué sé yo. Él decía, Ernesto, el peor problema que tiene la juventud, la edad, es que te vas quedando sin amigos. Se murió a los 92 años. Se quejaba de no tenía amigos. Claro, si vivió 92 años. Yo tengo una idea más prosaica del tema. Uno es viejo cuando las velitas cuestan más que la torta. Entonces ahí, eso lo dijo Jim Hackman, el actor norteamericano. Pero en esto de hacer política, coincidíamos en que falta movilización, no hay movilización, no hay calle. ¿Y por qué se va a mover la gente? No tiene quien la convoque, no tiene conducción, no tiene proyecto, no tiene historia, no tiene programa. ¿Por qué se va a mover la gente? Si la gente se mueve alrededor, el hambre no es motivo la vida. El hambre no es motivo. No es motivo. Lo que es motivo es salir del hambre. Tratar de salir del hambre. Pero para tratar de salir del hambre hay que tener una conducción, hay que tener un proyecto, hay que tener una organización. Ajá. ¿La derecha sí tiene conductores? La derecha siempre la tuvo. La derecha no es nueva, además. Esto hay que empezar a pensarlo. Esta victoria que está explicada tantas veces por el lado de la psicología, por distintos lados de Milei, no es más que la victoria histórica de Rivadavia. Esto es lo que vinieron peleando desde que se rompió con España, desde la revolución contra España. Después vino la revolución, bueno, después vino el dominio británico, la década del 80, que moldeó el país según el imperio británico. Después vinieron los radicales, que a partir de 1805 se cagaron a tiro y lograron entrar un poco al poder. 1905. 1905, ¿no? Perdón. Y en realidad el peronismo es el resultado de Forja, es hijo de los radicales. Porque la mayor parte de los fundadores de Forja, menos Scalabrini y Ortiz, eran todos militantes radicales hasta ese momento. Más aún, algunos de ellos habían sido funcionarios de los gobiernos de Irigoyen. Y ellos, en una introspección que hoy nos hace tanta falta, lograron producir lo que se llama en ciencias una ruptura epistémica. Rompieron no con lo vigente, no con lo establecido, sino con la manera de pensar lo vigente, con la manera de sentir lo establecido. Repensaron la historia, repensaron el presente y repensaron la política toda desde cero. Pero en esos términos que vos estás diciendo, entonces no podemos volver hasta Rivadavia. Tuvimos ahí un avance importante desde el punto de vista político. Tuvimos varios avances. El político y social, ¿no? Y el otro Irigoyen también, más tímidamente, pero Irigoyen también. No, y mucho antes también tuvimos los caudillos federales. Bueno, porque si no parece que todo lo que hicimos, incluyendo tu generación, los 70, la resistencia entre el 55 y el 70, no hubiesen tenido un valor y no se hubiesen acumulado en ese bagaje histórico que tenemos los argentinos. Hay una memoria histórica. Que hoy estemos desmemoriados, medios con Alzheimer político, no significa que esa memoria esté ausente, está por ahí en reposo. Sí, pero la memoria no sirve si no va acompañada de una utopía. Atrás de la manera de pensar el pasado está la manera de pensar el presente, y en el futuro está la utopía, la idea a la que queremos llegar, aquello a que aspiramos, aquello que por lo menos, según decía el uruguayo, nos hace caminar. Y esto yo lo grafico hoy día. La Juventud Peronista en 1956 ya tenía un programa, y el programa eran 4 puntos. 2 de los puntos eran absolutamente formales.
tenía que ver con la libertad de los presos políticos, la libertad de agremiación, que llamaran las elecciones sin proscripciones. Pero tenía dos aspectos que eran absolutamente imposibles de alcanzar: por la vuelta de Perón a la patria, al poder, y por la devolución del cadáver de Evita. ¿Qué nos guiaba a nosotros? Nos guiaba un espectro de la realidad, porque no era la realidad, no podíamos pensar que realmente iba a ocurrir eso, porque pensar que Perón volvía a la patria al poder era la revolución. Y que nos devolvieran el cadáver de Evita para nosotros era un reconocimiento de lo que habíamos sido. Entonces eso pensamos que era imposible, sin embargo peleamos por la utopía. Defendiendo la utopía construimos todo lo que pudimos contraer. Y además teníamos otro elemento fundamental. Teníamos un actor social de primera, que en el programa de La Falda, en el de Huerta Grande después lo amplían y todo más, pero de La Falda, que es cortito, levantan estos 4 aspectos, las 4 líneas las levantan completamente. Ese proyecto tuvo vigencia aún hasta 1969 con el Cordobazo y la aparición de los montoneros. Ahí ya estamos construyendo la utopía, estábamos recuperando la utopía. Para recuperar la utopía, ¿qué necesitamos? Una conducción como la de Perón, que no se bueno, pero desde Perón hasta ahora, ¿alguien pudo enarbolar esa utopía, aunque sea asomada un poquito? Esa utopía se terminó porque ya la habíamos alcanzado. Lo que hace falta ahora es crear una nueva utopía. Una nueva utopía. Algo que permita organizar y movilizar. ¿Por qué la utopía nuestra, la de los 55, llegó a la victoria? Porque teníamos organización política. El movimiento peronista, el movimiento nacional había generado el movimiento peronista como su representante. Movimiento. Hablamos de movimiento y no de partido. El movimiento nacional había generado el movimiento peronista. El movimiento peronista generó el Partido Justicialista. El Partido Justicialista nunca sirvió para nada, como ahora. Una herramienta eleccionaria nada más. Nada más, pero llena de traidores, de arribistas, de gente corrupta. Nunca sirvió para nada. Esas condiciones que se dieron, la existencia de un movimiento de masas, algo así como lo que Perón llamaba la comunidad organizada, que tenía una representación que se llamaba peronismo, y tenía una organización tremenda, y sobre todo tenía un sujeto social que era la clase trabajadora. Por eso llegamos a la realización de la utopía, porque además estaba Perón, que era un conductor estratégico, nunca se boleó con la táctica, nunca. Mantuvo siempre la mirada en alto, la mirada hacia adelante. Predijo muchas cosas que están ocurriendo hoy día. Es decir, era tan lúcido para eso y sabía tanta historia que podía predecir el futuro. Vos sabés que está muy bien lo que estás diciendo, porque me hizo recordar algo que yo leí hace poquitos días, y gracias a un amigo que lo puso en internet y yo lo retomé y lo volví a publicar. Los Aymara, ¿sí? Dicen que uno tiene siempre de frente la historia y el futuro está a la espalda, a espaldas de uno, ¿no? Y que la historia vuelve constantemente porque uno lo está mirando y el futuro nadie lo ve venir. Y me pareció una analogía, una cosa muy simbólica a esto, en referencia a lo que vos estás diciendo, ¿no? Perón miraba la historia. Es una epistemología de la vida. Claro, es, ¿no? Ojo, eso es una manera de ver, no es una mirada, es una manera de ser una mirada. Sí, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Tanto es así que creo que eso es lo que nos va a salvar, esas miradas. Ese futuro que no lo vemos, pero que llega, porque indefectiblemente llega el futuro. Claro. Ahora, dije que te iba a perdonar las toses y los estornudos sin ningún problema. Lo que... Bueno. Dale, tranquilo. Tenés agua ahí, así que podés asistirte de eso. Me interesa más que nada, como hombre que ha atravesado... En principio también... No puedo ser necio, tuviste un tío que fue un referente político, filosófico interesantísimo, como Arturo Jaureche, hombre que venía del radicalismo, ¿no? Claro. Y nombraste a alguien
que a mí me interesó mucho porque hubo un cruce epistolar muy fuerte a través de la prensa, no epistolar, no fue por carta, fue por notas periodísticas con Puiggrós, ¿no? El padre de Adriana Puiggrós, que era la izquierda y el movimiento nacional, de alguna manera ese era el debate, un debate muy interesante, muy enriquecedor. Hizo una síntesis Juan José Hernández Arregui, hizo una síntesis, y el que terminó vulgarizándola a esa síntesis fue Jorge Abelardo Ramos. Ajá. 3 lecturas para nosotros en los 60 absolutamente obligatorias. ¿Hoy hay algo que recupere todo eso o nuestro interés está mucho más corto, digamos, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de los tiempos, desde el punto de vista de la organización? Hay como una especie de banalización o de exacerbación de lo presente, como Mirá, si hubiésemos nacido ayer, ¿no? Y si vos estudias matemáticas, tenés que empezar por los números naturales. Después seguirás con las fracciones. Después seguirás con la álgebra. Después seguirás pero siempre te irás adelante sobre un piso que aprendiste a restar y sumar. Aquí, si no aprendemos a restar y sumar en política, leyendo a Jaureche, Scalabrini Ortiz, a Abelardo Ramos y a Hernández Arregui, no hay piso para pensar. No hay piso para pensar el futuro, porque sobre esto se va a construir, sobre eso se construyó el peronismo. Hay un culto a la ignorancia hoy en día, ¿no? ¿Para qué me importa saber todo eso si no me alcanza para esto? O quiero ser millonario, quiero ganar $1 millón, o tengo internet para mostrarme. Digo, hay una cultura de lo efímero. No se puede construir nada. Pasajera. No se puede construir nada. Es pasajera. Es pasajera. Es tan pasajera como el progresismo. ¿Qué es el progresismo? ¿Sabes qué? Eso es una buena pregunta, porque todos se agarran de eso como crítica. Nadie explica qué es el progresismo. Es una manera de intentar introducir en la realidad lo que uno desea. Y lo que uno desea se puede introducir en la realidad colectivamente, no individualmente. Es una concepción elitista del pensamiento que contribuye a la división del campo popular. Es muy grave. En este momento se está dando un debate típico de esa clase respecto de si un militar puede ser ministro. Perón fue general. Pavada de olvido. Es decir, el ministro de Salud es un médico. El ministro de Ciencia y Tecnología es un científico. ¿Por qué un militar no puede ser jefe del ejército? No entiendo esta discusión. ¿Sabes por qué? Porque el progresismo confundió la crítica al proceso del 76, diciendo que los militares hicieron todas las maldades que hicieron porque eran malos, porque eran hijos de puta, porque eran asesinos. No. Hay una maldad intrínseca que no se corresponde con la realidad. Totalmente. Se corresponde con un modelo de dominio. En realidad el proceso lo hizo Martínez de Oz. Digo, esto es lo serio. Y sin embargo a Martínez de Oz no se lo ha nombrado en todo este tiempo. Hubo una política de derechos humanos intensísima, muy financiada, muy politizada, muy avanzada, muy llena de gente interesante, importante, que creó mucho, pero nunca se profundizó en el tema. Los derechos humanos quedaron a nivel de los derechos individuales. No llegó a los derechos sociales. Colectivos, sí. Por eso se terminó alejando el movimiento de derechos humanos del movimiento obrero. ¿Notás esa desconexión? Esto es algo que siempre discutimos en este programa, o debatimos, o pregunto, que tiene que ver con la desconexión de la política, con las bases que quieren representar, una desconexión de la academia, con la gente que es la receptora del avance tecnológico que puede producir la academia, tecnológico, científico, filosófico. Hay una dicotomía tan grande. No entiendo qué quiere decir con la academia. La academia es una institución que se repite a sí misma. Es la institución más conservadora de la Tierra. La academia sirve si vos sos brillante en lo que está tratando, pero no piensa el futuro. ¿No es la que dicta las bases del futuro? De ninguna manera. Analiza el presente y el pasado. Sí. Pero nunca lo he visto que desde la academia salga un dirigente político de primer nivel. ¿Una idea disruptiva no sale de la academia, sale de otro lado? Pero yo no leo los papers que se producen. ¿Quién los lee? Entre ellos. Entre ellos se los leen. O sea,
no tiene trascendencia la academia. No sé por qué dijiste la academia, porque otra cosa es decir la inteligencia, otra cosa No, digo la academia como institución, ¿no? Es decir, que yo supongo, o suponía hasta ahora, que me tratás de convencer de otra cosa, que te estoy escuchando, es que la academia, bueno, estudia, vos decís que estudia de manera reflexiva el pasado para ver qué va a ocurrir en el futuro. Yo te voy a contar un par de episodios respecto de qué es la academia. Dale, me interesa. En el año 1968, 69, Portantiero y Murmis elaboraron la teoría de que el cordobazo era el producto del encuentro de estudiantes y obreros. Es absolutamente falsa. Sobre esa premisa falsa se construyó toda la historia de la juventud hasta hoy. La premisa es falsa, porque ¿qué pasó en ese momento en Córdoba? Córdoba tenía el proletariado mejor pagado del mundo. Había habido un cambio trascendental durante el gobierno de Frondizi que se niega, que fue la incorporación de nuevas tecnologías. Esas nuevas tecnologías obligaron a los trabajadores a salir a estudiar. Llegaron a la universidad y concientizaron a los alumnos. No es al revés, no es que el pensamiento revolucionario de los alumnos concientizó a los obreros. No era el Mayo francés, no, eso querés decir. No era el Mayo, ni se parecía. Ahora, sobre esa premisa falsa se sigue construyendo en la academia. En la realidad, los investigadores serios, entre ellos un par de norteamericanos como William James, directamente no se hicieron cargo de eso, de ese error histórico. Estoy diciendo eso como muchos otros. Esto es un ejemplo de lo Quiere que es la decir academia. que como consecuencia de un análisis distorsionado de nuestra historia, también conservador. Conservador. Vos decís que las fuerzas conservadoras lograron frenar cualquier pensamiento que se relacione con la estricta verdad, así es, como para poder avanzar. Entonces quedamos atrapados en ese discurso. Eso es lo que estás diciendo. Sí, qué sé yo, de Bellas Artes estudia un tipo a dibujar, a pintar, sabe los colores, sabe toda la teoría, conoce a todos los autores europeos que han pintado alguna vez en este mundo. Pero en el momento en que se ponen a pintar, les cambió todo lo que sabían. Al momento que se le cambiaron la pregunta a trabajar con el material con el que trabajaron tantos, ya era uno más, era uno nuevo. Esto es lo que tiene que ser la política, que no lo es. Seguimos repitiendo viejos esquemas del mito peronista, de que el consumo crea trabajo, que el trabajo crea consumo, y todo eso. Seguimos hablando con la misma lógica que Perón instaló en el 46. ¿Cómo hubiese pensado Perón entonces en estos días? Lo dejamos para después de la pausa. Martín Loza, nuestro comentador, que está ahí en los controles, operador, nos conduce a la pausa. Aquí nosotros estamos aprendiendo. Yo confieso que estoy aprendiendo de una manera diferente a lo que regularmente uno aprende frente a un micrófono, ¿no? Ernesto Jaureche nos está visitando a pesar de su fuerte gripe. Cumplió con su promesa de venir aquí al estudio. Vamos a la pausa nosotros y seguimos con Ernesto Jaureche después. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí. En Radio Capó. Estamos aquí. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. La única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño universal,
Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí. Bueno, seguimos con Nosotros los Otros, aquí en Radio Caput. Ernesto Jaureche, resfriado y con gripe, nos visita. Y en realidad no solo nos visita, sino que nos está sacando todo el sustento periodístico que uno acumula para generar, una nueva forma de pensar, no una nueva forma de pensar, reflexionar, esa es la cuestión. Y te preguntaba si habría que refundar al peronismo, si tiene posibilidad de refundarse el peronismo, si con los caminos habituales que estábamos hablando en tu análisis, ya no podemos cambiar las cosas, habría que buscar nuevas maneras de cambiar la realidad. Una realidad bastante disruptiva para lo que nosotros entendemos. Quizás los pibes más jóvenes la entiendan o la puedan llevar con tranquilidad. A mí me produce mucha preocupación, aunque soy, digamos, optimista, ¿no? Pero históricamente todos los movimientos tienen un piso. Es evidente que el futuro en la Argentina no puede dejar de tener el piso del gran mito que se fue el peronismo. Seguirá siendo propio de una manera de pensar como la nuestra cuando inventamos aquel programa de por la vuelta de Perón y la devolución del cadáver de Evita. Es decir, seguirá funcionando si existe una utopía movilizadora, una nueva utopía movilizadora, así como nosotros nos movilizó aquella, así como la generación del 70 la movilizó el socialismo nacional. Ahora hay que crear una nueva utopía. ¿Tenés idea por dónde va? Sí, vos sabés que yo no soy católico, estoy muy lejos de todo esto, soy un cristiano de formación, me bauticé a los 12 años, imagínate. Mis padres me dieron la oportunidad que me dijeron, cuando quieras te bautices, si no querés no te bautices. Vascos, por supuesto. Sí. Siempre rebelde, sí, durito. Y bueno, me bauticé por mi propia voluntad a los 12 años, pero con eso te quiero decir, no es que para mí Francisco tenga más valor que sus ideas, que su pensamiento. Es uno más de los tantos que están pensando. Hablamos del Papa recientemente del Papa Francisco, efectivamente. Sí. Y él desarrolla dos utopías que son fundamentales: el humanismo y la ecología. ¿Las podés explicar un poquito? Porque tiene muchas acepciones y muchos públicos diferentes que interpretan de diversa manera ese mensaje, ¿no? Bueno, el humanismo es volver, después de esta etapa capitalista donde el hombre es el lobo del hombre, a una situación en que el hombre es el hermano del hombre, a una situación en la que por encima de todo es ayudar al otro es lo central, participar con el otro, que no es esto de la patria es el otro, es mucho más profundo que eso, es religión. Es como una especie de religión, ¿no es cierto? Una situación en la que vos creés efectivamente y a pie juntillas y no hay argumento que yo tengo que servir a los demás. Que el servicio es el principal motivo por el cual uno está en la vida. Creo que ese es el humanismo. Es el hombre... Es el hecho colectivo de convivir. Es el hecho colectivo, pero parte de una situación individual. Cada individuo es parte de una sociedad que piensa de esa manera. Pero quiero decir, hay muchas razones, hay muchas otras maneras de definirlo, sobre todo desde el punto de vista de la religión, que yo no lo voy a hacer. Pero desde el punto de vista de la política es esto.
porque también las interpretaciones del humanismo pueden tener qué sé yo, toda manera de pensar. Yo lo pienso desde la política exclusivamente porque creo que estamos en momento de crear una utopía movilizadora. Y no encuentro otra que esta. La encuentro, ¿sabes en quién? En Petro, en los discursos del colombiano. Ahí encuentro mucho de esto. Está bien, te van a decir, el Mesías no aparece todos los días. No, pero alguna vez apareció un Mesías. Y apareció más o menos como apareció Petro, hablando en silencio, nada más que para lo suyo. Y sin embargo terminó ganando 2000 años de esperanza, ¿no? Yo no sé si Petro va a ser es un hombre que, porque más se le acaba el mandato y quién sabe lo que va a pasar con él. Pero yo leo hoy día las cosas que él dice y está muy apegado al pensamiento de Francisco. En lo humanista. ¿Y en lo ecológico, cuál es tu mirada? ¿Qué es? ¿El defender nuestra casa, el lugar donde estamos? La casa común, como decía, como decía Francisco. Es, primero, defender la naturaleza, defender lo que tenemos, porque ya lo han destruido suficientemente como para que no podamos reconstruirlo. Pero sí podemos defender lo que tenemos, lo que hemos conquistado, lo que hemos logrado. Porque de última, desde que existe el capitalismo y tal vez de antes, desde que existe el hombre, la misión del hombre fue transformar la naturaleza a su favor. Es decir, aquí la transformamos la naturaleza, pero en nuestro desfavor, en contra del hombre. El capitalismo es eso. El capitalismo es eso. Entonces, digo, y además creamos horrores como la codicia, por ejemplo, ¿no? Uno de los pecados capitales, además, por otro lado. Volviendo a la analogía con la religión, que es interesante. No, yo también soy ateo, así que no me ascribo a ninguna religión. La pregunta es si rompimos el contrato social, ese primer contrato social universalizado, que significó las tablas de la ley, digamos, no matarás, no robarás, etcétera, etcétera. Hubo otros anteriores, no tuvieron el nivel de repercusión que tuvo y se universalizó. ¿Qué pasó con ese contrato social? ¿Está vigente o lo estamos perdiendo? Porque vos decís, bueno, el Mesías, 2000 años, una épica, una utopía, pero bueno. Cuando vos dices el contrato social, ¿estás pensando en Rousseau? ¿Estás pensando en la Revolución Francesa? Que puede ser. El contrato social es donde nos sentamos a establecer cuáles son los límites de cada uno en función del colectivo, ¿no? Vos hablabas del individuo y su aporte a lo colectivo, y yo digo, bueno, sí, el aporte colectivo es que convengamos, claro, entre vos y yo, claro, ¿sí? Hasta dónde se puede y qué cosas no se pueden, ¿sí? Qué cosas vamos a admitir. Yo creo que está de algún modo roto, es decir, hay cosas que hoy se permiten con desparpajo, por lo menos en el discurso político, que en otro momento no hubiésemos jamás. Me parece que tiene dueños hoy ese contrato social. Los imperios son los dueños de la democracia. Entonces invaden Irak por implantarle la democracia a un país que tenía una vida propia, progresiva, progresista. Invaden Afganistán, que ni siquiera lo conocen y lo destruyen. Nos atacan a nosotros nada más que porque éramos peronistas, que queríamos construir un pequeño paraíso en el mundo, en este pedazo, y sin embargo nos persiguieron, nos bloquearon, y ahora los tenemos subidos arriba de la cabeza. Es decir, yo creo que no hay más contrato social, que hay que reformular un nuevo contrato. En todo caso, creo que no es necesario un nuevo contrato porque no va a haber clases en la próxima sociedad. Claro, porque la política nosotros la pensamos siempre de manera vertical. Sí. Es decir, la famosa pirámide social, los ricos están arriba, los menos ricos están en la mitad y los pobres están abajo. Bueno, entonces, el poder está arriba y el despoder está abajo. No, de ninguna manera. El poder lo dictan los de abajo. Bueno, pero no participan del poder real. Este es un tema muy interesante en México, por ejemplo, con ¿cómo se llamaba este chico cuando él dice mandar obedeciendo. Si efectivamente la democracia fuera mandar obedeciendo, la pirámide estaría al revés. Sí. Este es el punto de vista de lo que significa la idea de un contrato social. La política vertical. Es necesario volver a una política horizontal.
participativa y absolutamente solidaria entre sí, todos los seres humanos. Fíjate que no utilizás un término que está malversado también y boicoteado, que es la democracia, ¿no? Yo creo que la democracia hace agua en este momento, esta democracia liberal hace agua. El resultado del pacto social. Claro. Del contrato social. ¿Y cómo ves reformular la política? Es decir, ¿cómo la entendés vos? Aunque no participemos, estamos de vuelta nosotros, sí. ¿viste? Es decir, cuestión generacional, y nos vamos a ir sin la solución, porque no la vamos a ver, a lo mejor nuestros nietos, pero ¿cómo la dibujás vos en tu cabeza, esta nueva forma de hacer política? La nueva forma de hacer política está vinculada a la generación. Creo que generacionalmente ha habido cada vez una manera progresiva, porque si no hubiera de una manera progresiva no hubiéramos llegado hasta acá. Empezamos con el hombre de las cavernas, seguimos con el que conquistaba a la mujer con un palo. Es decir, evidentemente hemos progresado, más allá de todas las desgracias que han ocurrido, toda la explotación terrible, de que hoy tenemos millones, de centenares de hambrientos. Más allá de todo, en determinados sectores ha cambiado la edad de muerte, del promedio de muerte de 75 años a 90, ¿no? Y de hecho yo tengo 87 y sin embargo en mi época ya estaba muerto hace varios años, cuando mi viejo y todo eso. Es decir, ese progreso tiene distintas concepciones y cada generación le dio un tamiz, un modo de pensarlo, un modo de ejecutarlo, un modo de cumplirlo. Pero hay una continuidad histórica. Estoy hablando de que hay una continuidad histórica, pero las generaciones fueron construyendo ese proceso histórico. Sí. En este momento creo que las generaciones que fundó el capitalismo y que todavía están vigentes, las que todavía no nacieron en China, aunque se parecen, o en Rusia, la que nosotros amanecimos con el peronismo, la que creamos nosotros con el peronismo, pero todavía no aparece la nueva. Es decir, creo que es un producto generacional el cambio que viene. Tiene que ser, lo voy a decir de una manera brutal, nos tenemos que morir los de mi generación, de la generación de los montoneros y de la generación de los jóvenes que hoy están viviendo esta tragedia. Recién vamos a empezar a pensar, los argentinos vamos a pensar en otra estructura del pensamiento, sobre todo. En lo que va a ser probablemente una Argentina desmembrada, ¿no? ¿Vos la ves balcanizada, la Argentina, desmembrada? Bueno, yo creo que los tiempos históricos son completamente distintos a los tiempos humanos. Que así como no dejamos de pelear contra el colonialismo, empezamos con San Martín en 1800 y todavía estamos peleando contra el mismo enemigo, de la misma manera la balcanización de América todavía no terminó, porque lo que intentó el imperio en aquella época, el imperio británico, fue dividirla según economías, según enclaves productivos, en su beneficio. Y estamos en esa etapa, creo yo. La balcanización nos ha llegado, o nos está por llegar. Entonces yo me imagino una Argentina, ni siquiera para mis bisnietos, yo tengo bisnietos, para los bisnietos de mis bisnietos, para los nietos de mis bisnietos, me imagino una Argentina con una economía pastoril en un lugar, una economía minera en el norte, una petrolera en el sur, petrolera no, porque petrolera se va a ver acabado, ¿no? Como necesidad. Una Argentina dividida según mercados, según sociedades productivas, una centralización y una especialización total de cada una, y una pérdida total de concepción de la nación. De cohesión, una pérdida total de cohesión. Ninguna cohesión, solo va a haber enclaves. Que en todo caso se van a disputar un mercado afuera, otro mercado por allá, pero cada uno por su cuenta, ¿no? Los mineros se van a disputar el mercado minero mundial, el otro el mercado de granos mundial. Varias argentinas, decís vos. Varias argentinitas. Eso es lo que ves a argentinitas, lamentablemente. Sí. No, la extensión igual es grande en función de lo que tenemos en Europa. Bueno, podemos hablar un poquito nos quedan pocos minutos y me gustaría que me definas este momento político
ahora más que filosófico, desde el punto de vista, digamos, político, partidario, lo que estamos viendo en el gobierno, la oposición, sobre todo después de todo el camino que recorriste, porque pasaste por un montón de situaciones que prácticamente la Argentina moderna las pasaste todas, desde Perón hasta hoy. Yo te puedo decir de entrada, sí, yo no conozco una situación más dramática, más disolvente, más rupturista que esta, a pesar de que la revolución del 55 se le parece bastante, pero había un pueblo unido atrás. El peronismo había dejado la semilla de la organización y del respeto al semejante y a la conducción. Hoy no hay respeto al semejante, no hay respeto a ninguna conducción, porque además no hay conducción. La conducción está completamente introvertida, luchando contra sí misma, tratando de conseguir espacios para... Se hablan entre ellos, decís vos. Se hablan entre ellos. Y en ese marco de vacío social, de vacío político, de algo trascendente, de algo que permita pensar la Argentina futura, de algo que tenga un proyecto de país, aparece Rivadavia, aparece la colonia. Volvimos a la colonia. Ahora somos colonia norteamericana, la peleamos, desde Perón que la venimos peleando y la perdimos. Con este tipo la perdimos. Si dura 4 años más, 2 años más que le quedan, de la Argentina va a quedar poco. ¿No va a haber lugar a reconstruirla? Y va a haber que reconstruir por pedazos, que es lo que yo creo. ¿Qué le dirías hoy a lo que queda entonces del peronismo y desde ese lugar de haber atravesado del 55 para acá casi todas las instancias del peronismo, incluyendo el menemismo que está tan discutido con respecto a su representación política, si es peronismo o no es peronismo? ¿Qué ves en todo esto? Como no quiero ser pesimista, como... Vos sabés que el deseo no cuenta en la política. El deseo está censurado. Sí, pero cuenta la esperanza. Ahí, a ver, es otra cosa. Cuenta la perspectiva que vos ves hacia adelante. Bueno, pero claro, tu reflexión es siempre con el pasado de frente, como dicen los aymaras, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es tu mirada de lo que se puede llegar a venir? ¿Qué reflexión harías? ¿Qué habría que hacer? A ver, si te topás con un pibe de... Vamos a poner 25 años ¿qué le dirías? Presta atención a esto. Mira, me encuentro con ellos todos los días. Ajá, a ver. Hubo bastante trabajo territorial en los alrededores de La Plata. Ajá. El mes de noviembre, por ejemplo, fui a 2 reuniones con jóvenes. Bueno, fui a 2 ferias de barrio, donde las gordas de barrio hacen empanadas y torta frita y esas cosas, y hay un roperito de ropa usada, qué sé yo, y acumula mucha gente del barrio va a comprar esas cosas y a participar. Y a mí me invitan para ir para que hable con ellos. Entonces, para mí no es nada raro hablar con jóvenes, con mujeres. No, porque hablar puede llegar a ser fácil. Después de toda tu experiencia, podés hablar tranquilo. La pregunta es, ¿qué escuchás entonces? Yo voy a aprender ahí. Eso es lo primero que yo digo. Eso es lo primero que yo digo cuando llego. Estoy aquí, muchachos, qué sé yo, pero no estoy para enseñarles nada. Estoy para que ustedes me enseñen a mí cuáles son sus pesares, cuáles son sus alegrías, cuáles son sus ideas. Aprendí a mirar el mundo con optimismo, primero que nada. A que la bandera que todos levantan es la esperanza. Siempre te dicen lo mismo. Sí, todo está bien, pero no podría ser mejor. Siempre están pensando en algo mejor. No son para nada negativos, no están entregados al vicio, esas cosas. Y si están... Bueno, una pregunta que me hicieron en la última, por ejemplo, fue una boliviana. Que estaba ahí vendiendo unas empanadas deliciosas. Y me dice, señor, ¿nos puede explicar? Compañero, primero, bueno, señor. Compañero, ¿me puede explicar qué pasó en Bolivia entre Evo y Arce? La puta, me puso a parir chayotes, como dicen los mexicanos. Y es que es casi inexplicable lo que pasa. Y es la pregunta que tienen los bolivianos aún en Bolivia y la tienen acá también. ¿Cómo puede ser que hayan malversado al MAS, a esa revolución que no tenía igual,
porque es la primera revolución indígena de América. No, y que cambió las estructuras, o pretendía cambiar las estructuras básicas de un país, por ¿no? Peleas individuales. ¿Cómo explicás eso? Es muy difícil de explicar. Yo lo explico desde el punto de vista de las ambiciones personales, ¿no? Cada uno de los dos no quería perder el mando. En una estructura política donde el personalismo todavía es fuerte, ¿no? Así es. Como en casi toda América Latina. Nos quedan pocos minutos. Yo, no sé, te pediría un pedido de lo más trivial, pero mirando a los que vos ves ahora como dirigentes de tu campo nacional y popular, si tuvieses que decirles algo, ¿qué cuernos le dirías? Porque, como dijiste antes, no se hablan entre ellos, no salen a la calle, como digo yo acá siempre, mucha alfombra y poco barro, y ahí queda la cosa, ¿no? Cada uno tiene un método. Yo digo, los de mi edad. Bueno, a mi edad se quedan muy pocos. En general tienen 10 años menos con los que me reúno ahora. Bueno, es que teníamos una práctica política diferente. Eso es Y no tanto, pero bueno, no hay un pensamiento común, a pesar de que hay muchas experiencias comunes. Unos están convencidos de que lo que nos va a salvar es la planificación estratégica. Ponele. Otros están convencidos que nos va a salvar es una adhesión irrestricta al imperio y que entonces dentro de eso vamos a prosperar, qué sé yo. Hay un tema ahí bastante claro, es toda etapa colonial tiene una etapa de progreso, porque es la inversión para después convertirla después en bomba de succión. Y eso es lo que piensan, que en ese periodo va a haber una rebelión popular, qué sé yo. Otros piensan eso. Otros están pensando el mundo del futuro y la ubicación de Argentina en el mundo. Piensan geopolíticamente, la posición de Rusia, de China frente a Estados Unidos, el imperialismo que se cae, y cómo pensamos que va a ser nuestro futuro para instalarnos ahí. Pero ninguno piensa todo. Es decir, tenemos el pensamiento fragmentado, tal cual, lo cual no nos permite hacer un frente, digamos, ¿no? Ni tener una propuesta común, ni siquiera tener una utopía común, que está por encima de las creencias, que está por encima de la... Tenemos un par de minutos más y te hago una pregunta. ¿Qué es lo que no respondió para poder seguir el proyecto Nacional y Popular? ¿Qué cosas no se respondieron a las necesidades de las bases? ¿Qué cosas se dejaron de atender? Hay que pensar en dos cosas. La primera que hay que pensar es la acción del enemigo, porque nosotros somos producto de esa interacción. No es que nosotros hacemos lo nuestro y el enemigo hace lo suyo, no. Lo que nosotros hacemos está determinado por el enemigo, y lo que el enemigo hace está determinado por el campo popular. En ese sentido hay un punto de encuentro atroz, que es el genocidio, que son los 30.000 desaparecidos. No fueron tontos con lo que hicieron, al mismo tiempo que instalaban el proyecto Martínez de O, que sigue en plena vigencia hoy día, porque cortaron la cadena de transmisión de la militancia. Al desaparecer 30.000 militantes, destruyeron la línea de relación, de contacto entre el pasado y el futuro. Entonces la Argentina se quedó sin militancia de base, sin militancia. Fue un gran esfuerzo de los militantes llegar a construir la adhesión, por ejemplo, a Néstor, que es muy deficitaria, porque Néstor tampoco tenía más proyectos que el de mañana. Aparte no fue orgánico, no tuvo... Lo nombraste a Néstor y bueno, ahí vino la tos. Digo, ese movimiento hubo mucho kirchnerismo, pero silvestre, no orgánico, me parece. Bueno, lo que fue el kirchnerismo que fue orgánico es el que asumió el progresismo como ideología. Ya hablamos del progresismo antes. Digo, es lo que en todo caso impuso la conducción, siendo que había una sociedad que pedía cambios más profundos, más radicales. Ernesto Jauretche,
¿Hay algo que querías decir y yo no te pregunté? ¿Algo que se te ocurre que...? Viva Perón, lo único que diría yo es viva Perón. Bueno, pero bueno, el viva Perón en el 74 ya está, ¿no? Entonces ahí quedamos. Te dejo toser en tranquilidad. Menos mal que fue al terminar. Exactamente. Bueno, Ernesto Jaureche, te agradezco infinitamente que en tu estado de salud hayas llegado y hayas cumplido con la promesa. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene en Nosotros los Otros, después de haber tenido una charla que no sé cómo cerrarla. En verdad me cuesta cerrarla porque... La tos no te lo permite. No solamente la tos no me lo permite, sino que no le encuentro el hilo de el optimismo o el pesimismo y queda ahí flotando lo que siempre me gusta que flote, que es el debate. Bueno, queda para que te invite el año que viene de nuevo. La seguimos. Dale, la seguimos, ¿sí? Bueno, quédense aquí en Radio Caput, ya viene Que Nadie Nos Escuche con Mauro Bello. Le agradecemos a nuestro operador Martín Loza. Nos encontramos dentro de 7 días aquí en Nosotros. Muchas gracias. Hasta aquí, nosotros los otros de hoy. La guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput había un viejo. Pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, boleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra.